Judy Margarita Castro Rojas, nacida el 2 de febrero de 1979, acá en Maracaibo. Egresada de la Universidad del Zulia en el año 2007, como licenciada en Comunicación Social mención Periodismo Impreso. Forjó su carrera en el semanario ¿Qué pasa?, actualmente Diario Digital, como reportera y fotógrafa. Con 18 años de trayectoria, ha trabajado no solo en la radio, sino también en medios impresos. En su trayectoria como periodista, ganó el premio Eduardo López Rivas, mención impreso, otorgado por el Consejo Municipal Bolivariano de Maracaibo en el 2019. En esta oportunidad tenemos el placer de conversar con la periodista Judy Castro, quien nos comentará un poco sobre su trayectoria en el medio. Muy buenos días, señora Judy, ¿cómo se encuentra en la mañana de hoy? Buenos días, Valeria, muy bien, gracias, y gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad de poder compartir mi experiencia con ustedes. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué cargo se desempeñó? ¿Y en qué medio inició sus labores? Bueno, yo inicié mi labor en el semanario ¿Qué pasa? En ese momento era semanario, ahora es un diario digital, y inicié 2 años antes de graduarme. Yo me gradué en el 2007 y ingresé allí en el 2005, 2 años. Tenía algunas materias y, bueno, lo quise hacer antes, pues. ¿En qué cargo se desempeñó en el Como reportera, también como fotógrafa. Esos 2 cargos, básicamente. ¿Cuáles consideras que son sus mejores trabajos periodísticos? Bueno, durante mi trayectoria allí estuve 5 años y hice varias entrevistas de personalidad o semblanza. Entrevisté a la hermana Francisca, que bueno, todo el mundo aquí en el sur la conoce, un personaje, digamos, mágico, pues. Yo creo que próximamente sería pues una santa también, porque la hermana Francisca tiene toda una vida dedicada a los pobres allí. Sí. Me gustó mucho esa entrevista. También hice una entrevista con la esposa del actual alcalde, Ana Clara de Di Martino. Esos trabajos me gustaron mucho. También me gustaron los trabajos con los animales, con los derechos de la mujer. Yo decía que si alguien hacía un estudio sobre mi trabajo en ¿Qué pasa?, me iban a etiquetar, por ejemplo, como una mujer que defendía a los animales y que defendía a las mujeres, porque en esa área tuve muchos trabajos, sobre todo en la defensa de los derechos de los animales y de las mujeres. Pero también cubrí mucha denuncia, cosa que también me impactó mucho, las denuncias. Sí, claro. Hubo mucho trabajo de investigación, de salud, pero esas entrevistas me gustaron mucho. También entrevisté a Arias Cárdenas, también lo entrevisté, y bueno, ahí entre otros. Yo no recuerdo, pero quizás a lo largo de la entrevista te puedo decir que otro trabajo. ¿Dónde y cuándo los publicó o presentó? Todo lo publicamos en el diario ¿Qué pasa? Bueno, aquí si tú ves, tengo una muestra de los trabajos. Este es el de la hermana Francisca. En este trabajo quisimos hacer una semblanza de quién era la hermana Francisca. Hay varias preguntas sobre ella allí. También tenemos, este es el trabajo de los animales. ¿Ves? También tengo el trabajo de las mujeres, cuando la ley, no recuerdo bien ahorita el nombre de la ley, lo buscamos por ahí ahora, la ley de protección a la mujer, que tiene un nombre bien largo. En ese momento estaba en boga la ley, se hizo un trabajo sobre la ley, pero los artículos que contemplaba para ese momento creo que 21 artículos, se entrevistó a varias personas de la ciudad, porque era una ley nueva, o sea, sí, claro, en defensa de la mujer. Ese trabajo me gustó mucho, aprendí mucho. También hice el trabajo del alcoholismo, un tema que también tocaba a mi familia, porque en mi familia ya murieron varias personas con ese tema. O sea, yo pienso que cuando uno escribe, porque también en el periódico se te pedía sobre qué tema escribir, y muchos de los temas que se escribió era para que la gente lo leyera, pero también porque eran parte de la vida de uno, sí, era porque lo estábamos viviendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, fue una gran escuela en ¿Qué pasa? Aprendí mucho. Me dio mucho miedo mi primera experiencia cuando me tocó cubrir la noticia, de escribir, sobre todo el lead. Como nos decían en la escuela, el lead tiene que ser lo más importante, el título. Y esa presión, pero bueno, tuve personas que me ayudaron. Habían 2 personas que estaban allí, que estudiaron conmigo también en la universidad, y ellos estaban allí trabajando y me ayudaron. Pero fue una bonita experiencia, pero fue difícil al principio. ¿Ha ganado algún premio periodístico? Y si es así, ¿cuál es? Sí, el premio municipal otorgado por el Consejo Municipal de Maracaibo, el premio Eduardo López Rivas, mención impreso, en el 2019. Yo nunca concursé, les digo, porque ustedes dirán, bueno, porque no tuvo más premio, nada más ese, ¿no? Lo que pasa es que lo de ¿Qué pasa? Fueron 5 años y yo estaba muy pendiente de hacer bien mi trabajo, que yo no me puse a pensar, voy a participar, que lo debía haber hecho. Eso es un consejo que les doy a ustedes, jóvenes, que participen en todos los concursos de periodismo.
Es una gran experiencia para ustedes y va a ser gran parte, o sea, va a ser buena para su currículum. Participé allí, gracias a Dios gané y bueno, ahí lo tengo muy orgulloso de ese premio. Luego te paso una foto también de eso. La institución me dijo que se lo otorgó fue. El Consejo Municipal de Maracay. ¿Y en qué año fue? En el 2019. Ok. ¿Cuál ha sido la noticia que ha cubierto que más le ha impactado y por qué? Bueno, hubo muchas noticias. Recordar aquí como que es un poco complicado, ¿no? Sin embargo, hice memoria, como tú me advertiste de esa pregunta. A mí me tocó cubrir, no sé si ustedes han escuchado la enfermedad que es el mal de Huntington, que aquí en Maracaibo se conoce como el mal de San Vito. Ah, sí. No sé cómo se pronuncia el nombre técnico. Ustedes lo van a buscar ahora. Aquí en San Francisco hay una zona que yo creo que ya se ha, digamos, acabado un poco ese fenómeno. Bueno, no digamos de fenómeno, es una enfermedad. En esa zona de San Francisco predomina esa enfermedad, sobre todo en esa zona. Hay un hospital especialista en esa enfermedad que queda por lo que llamábamos antes la Plaza de los Cepillados, por la iglesia del Padre Vilches. Bueno, allí a mí me tocó, nunca me atendieron en el hospital, pero como no me atendieron y mi trabajo era buscar la noticia por encima de todo, ¿qué es lo que hice yo? Recorrer el sector. Y en el sector, obviamente, hay mucha gente enferma de eso, y cuando tú ves a esa persona en ese estado, ahorita que te lo estoy contando, se me está erizando la piel. Es muy triste. Vi una señora encerrada, hicieron un cuarto, como un bajareque, y hicieron una reja encerrada porque esas personas pierden, digamos, la razón. O sea, ellos se terminan como demente. Además de que tengan movimiento involuntario, ellos pierden la razón. Entonces, eso fue muy triste para mí. También me tocó cubrir o hacer un trabajo sobre la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad muy triste porque la gente, y puede pasar desde la juventud, desde los 16 años hasta los 60, se puede manifestar en ese transcurso de la edad, ¿no? Eso fue muy triste para mí cuando la doctora me contaba todos los episodios, conocer gente que sufriera de eso, aunque es tratable, pero es muy triste que las personas se pierdan en su memoria, pues en su mente. ¿Ha estado en peligro cubriendo algún suceso? Sí, por ejemplo, el señor Gastón, porque el semanario que pasa es del señor Gastón Guisando, un periodista muy reconocido en la ciudad, y su hijo también se llama Pedro Pablo Guisando, también son muy buenos. El señor Pedro Pablo no es periodista, pero excelente director del medio, y tenía parece un periodista porque sabía de todo. Yo aprendí mucho de él, del señor Pedro Pablo y también del señor Gastón. Pero el señor Gastón tenía una particularidad, que él, en ese momento, en esa época que yo viví, había muchas denuncias de corrupción contra la policía regional, contra Polisur. Y el señor Gastón siempre cubrió esa parte. O sea, no se quedaba con la versión de la policía, sino que él iba hasta donde estaban los delincuentes. Sí, iba más allá de... Sí, él entrevistaba a los delincuentes. O sea, cuando uno va en los medios nunca entrevista a los delincuentes. Sí, claro. Pero él sí. Entonces nos tocó cubrir los familiares de los delincuentes en una zona del Milagro, no recuerdo cuál, pero la zona estaba desmontada, que para salir tenías que echar retroceso para atrás. El carro quedaba así. O sea, no podías salir por el frente. Si te atacaban, claro, tenías que darle retroceso, y cómo salías. O sea, era un poco complicado. Y estaba entrevistando a esa persona, y de ñapa lo estaba haciendo de espalda. O sea, esa gente no quería salir. Y en ese momento, o sea, yo me di cuenta el peligro que teníamos, porque eran personas delincuentes, ¿no? También nos tocó, él también decía esto, por ejemplo, y eso también me impactó, porque él entrevistó a dos delincuentes, a dos, en el semanario que pasa, ¿no? Él los invitó, ellos tienen que entregarse, pero ellos quieren él estaba proponiendo que se entregaran con el respaldo del periódico, llevarlo él hasta la fiscalía. Sí. Uno de ellos aceptó, el otro no aceptó. Pero le decía que aceptara porque lo iban a matar si no lo aceptaba. Y efectivamente, lo arrestaron y lo mataron. Al otro no, porque aceptó. Claro, voluntariamente. Con él. Entonces son casos que tú te das cuenta que te impacta, que si hay corrupción, lamentablemente en lo que tienen que administrar la justicia hay corrupción, y a ti te da cierto temor eso, ¿no? Hubo casos, por ejemplo, donde tú recibías, digamos, las pruebas, pero no podías ver la persona. O sea, me tocó recibir pruebas por ejemplo, ¿qué pasa que daba en 5 de julio? Pero ahí está el Instituto Real, que me dejaron un paquete allí, y yo busqué el paquete ahí, por ejemplo, sin saber quién me lo estaba dando, ¿no? Pero claro, ya el señor Gastón sí conocía la fuente, pero ellos lo que no querían que lo involucraran con el periódico, ¿no? Nos tocó hacer muchas notas donde no ponían nuestro nombre, sino consejos de redacción, porque eran notas de suceso, pero no de muertos, ¿qué tal?, sino de corrupción.
Y entonces no podíamos ni salir con nuestras caras ni con nuestro nombre, ¿no? También estuve citada en tribunales para yo declarar y decir quién era la fuente que había dado la información. Esa fue la única vez que me tocó. Ese fue por el caso de Colorama con la Universidad del Zulia. En la Universidad del Zulia se me ha construido, no sé si han escuchado, unos edificios en el fondo de la Facultad de Humanidades. Por la entrada de Siruma. Por la entrada de Siruma, no por la entrada de Maicaíto, sino de Siruma, la parte del fondo donde está el estacionamiento, donde llegan los buses de la universidad. Bertele, no sé. Por la entrada de Siruma. Por la entrada de Siruma, ¿no? Ahí, detrás de eso iban a construir un edificio que se llamaba Colorama, que iban a ser como una especie de, ¿cómo te digo yo? De unos albergues bueno, la palabra no es albergue, sino ¿cómo te digo yo? Son edificios para los estudiantes, destinados para los estudiantes pudieran dormir allí. La residencia. Era una residencia, esa es la palabra. Iban a construir esa residencia, pero sobre ese tema hubo muchas denuncias acusando a la universidad de corrupción, de malversación de fondos con la empresa que lo iba a hacer. Sí, claro. Entonces, para ese caso, me llamaron a mí para yo testificar. Eso lo hice un año después, tuve que ir, ya tenía que ir a certificar, pues, pero nunca revelé la fuente. Nunca dije quién me dio esa información. Teniendo en cuenta su larga trayectoria en el medio, ¿qué opinión tiene sobre el periodismo y sus experiencias ejerciéndolo? Bueno, pienso que el periodismo es una carrera muy humana. Yo pienso que el que es periodista es buena persona. Eso me lo dijeron a mí. Yo cuando me lo dijeron a mí no lo entendía. Pero después me di cuenta, claro, tú no puedes ser, si tú eres mala persona, no vas a ser periodista. Porque el periodista no solo busca la verdad, sino que cuenta la historia de personas que necesitan ser escuchadas, que de repente de otra forma no lo pudieran haber hecho, ¿no? En el periódico llega mucha gente, buscando que la gente, y ustedes se van a dar cuenta en el periódico, nosotros hicimos denuncias de consejos comunales, denuncias que quizás en otro periódico no hubiera salido. Pero este periódico le dio la visión a esa gente, a esa comunidad que quería denunciar cosas que a lo mejor a alguien no le importaban. Pienso que eso por una parte. Lo otro es que tengamos en cuenta que tenemos que defender nuestra ética como persona. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo la ética? Les voy a explicar. Cuando uno trabaja en un periódico puede ser sujeto a manipulación. O sea, uno como periodista, pero sin darse cuenta. Recuerden que el periódico o toda empresa del periódico es un negocio. Y ahí viene la parte difícil. Hay que saber cuándo están haciendo negocio con nuestras notas de prensa. A mí me pasó y no me di cuenta. Me di cuenta fue después. ¿Ves? No voy a decir el caso porque sería mencionar aquí gente que no puedo mencionar. Me pasó. Después me di cuenta que a través de mi nota estaban haciendo negocio. ¿Ves? No me di cuenta, pero después sí. Entonces, eso me pasó a mí porque yo era mi primera experiencia como periodista. ¿Ves? Entonces, ¿qué les digo yo? Siempre busquen la verdad, pero sobre todo sean humanos, sepan qué es lo que van a contar. Porque cuando yo decidí ser periodista, yo decía, ¿pero por qué me gusta ser periodista? Una de las cosas es que a mí me gusta contar las historias de los demás. Me gusta que la gente conozca lo que está viviendo otra persona para que los demás aprendan. Yo aprendí mucho en mi tiempo allí como periodista. Yo no lo hubiera cambiado por nada. Me hubiera gustado seguir siendo más reportera por muchos años más. Solo que el factor dinero nos llama. No nos pagaban muy bien, pero yo disfruto mucho mi experiencia. Luego me fui de ahí para el INSES, una institución del gobierno, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista ahora. Allí trabajé como asesora comunicacional durante 10 años. Y luego pasé para la alcaldía de Maracaibo y ahora estoy en el Ministerio de Comunicación. Me gustó todas las experiencias que viví, pero como reportera me gustó mucho, porque pude contar cosas que yo quería contar, denuncias que yo quería hacer. Para culminar, ¿qué consejos le daría a los estudiantes de esta carrera? Porque yo les diría que se especialicen en un área, o sea, que no sean periodistas generalistas. Por ejemplo, yo aquí cubrí de todo, de todas las áreas. No me dio tiempo de especializarme porque fueron 4 años, ¿no? Pero hay que especializarse si queremos ser, digamos, reconocidas, pero no tanto reconocidas por un ego, no, sino por ustedes mismos, para sentirse importante con ustedes mismos, porque uno no tiene que competir con nadie, ni competir por otra persona ni por ser reconocido, porque al final esos reconocimientos se quedan en las paredes, sino que uno tiene que competir con uno mismo, ¿no? También que se especialicen en todas las plataformas digitales. Yo viví la transición del papel a lo digital, y yo utilicé grabadora de cassette. Luego grabadoras digitales, luego el teléfono, ¿ves? Y mira dónde estamos ahora, ¿no? Que ya no hay papel, ¿no? Ahora todo es virtual, ahora es todo por página web. Entonces, es bonito que usted se especialice, bonito no es la palabra, es interesante y es primordial que nos especialicemos en todas las plataformas, porque ahora el periodismo está en el teléfono, en la web. Lo que sí,
pienso yo que tenemos un reto como periodistas. Porque si se han dado cuenta, los titulares de las páginas web y de muchas cuentas no son los titulares que nos enseñan en las escuelas. Y creo que eso está mal porque no están titulando como nos enseñaron, con 12 palabras, diciendo qué es el hecho en sí, el hecho, ¿no? Ahora no, por ejemplo, te doy un ejemplo de un mal titular. Esto es lo que dijo Héctor Rodríguez sobre el inicio de clase. Esos titulares están ocurriendo. Y eso no es un titular. ¿Pero por qué lo hacen? Porque supuestamente es el llamado el gancho en lo digital. Pero hay que discutir eso, porque nosotros en la escuela no estamos estudiando para eso. Yo sé que en la escuela no está pasando eso, pero ese es el reto. ¿Qué haremos nosotros ahora, o ustedes que son jóvenes, como periodistas cuando se encuentren en el medio y digan que tienen que titular así? Eso va a pasar. Me pasó a mí un caso parecido. Por ejemplo, en el periodismo siempre hay un director que te quiere escribir como que amarillista, ¿no? Y si pasa. Por ejemplo, yo quería, era la muerte de un peluquero o estilista, pero yo no quería poner la palabra peluquero, sino estilista. Y él que estilista no que peluquero. A la final él puso peluquero. Pero me parece más educado. Sí, claro. ¿No? Él no quería. Pero esas cosas van a pasar, que te cambien títulos. También va a pasar que te vas a equivocar. Vas a cometer un error y se va a ver. Pero no va a ser culpa tuya, solamente tuya. ¿Por qué? Porque está un corrector, está un editor. Y luego ya el impreso, ¿no? Y sin embargo, así hubo un error. ¿Qué les quiero decir con esto? Y es algo que quiero compartir con ustedes. Está bien equivocarse, porque durante años nos enseñaron que equivocarse estaba mal. No, hay que equivocarse para aprender. Yo fui víctima de eso. Yo sudaba frío con cada equivocación que me pasaba, ¿no? Y eso me generó estrés. Pero claro, venimos de una educación donde no era permitido equivocarse. No me refiero solamente a la universidad, sino desde la escuela. Donde tus padres, las maestras te regañaban. No, equivocarse es parte del trabajo. Y te vas a equivocar siempre, pero vas a poder corregir, ¿no? Que es lo importante. Entonces eso se lo quiero dar a ustedes como consejo, porque eso me generó enfermedades a mí, porque no me permitía equivocarme. Entonces no, eso es mentira, sí se puede equivocar. De hecho yo me equivoqué, hice un error garrafal así en una página, para que sepa. Aquí no lo tengo, que si lo tuviera se lo enseñaran. Y bueno, pasó. También tuve una experiencia con un estudiante. Había un estudiante de la Epifanía que lo iban a expulsar. Y eso fue un boom en ese momento en la sociedad zuliana, que le iban a expulsar. No recuerdo cuál era el por qué le iban a expulsar. Le iban a expulsar. Nosotros nunca pudimos hablar con él. Siempre hablaron sus abogados y los padres y los maestros. A la final no le expulsaron, sino que lo colocaron a ir a la escuela en varios días de la semana y que presentara sus exámenes, ¿no? Pero a mí el director me llamó claro, yo en el momento no lo entendí, él me regañó. Pero luego pensé, no me permitieron entrevistarlo. Él me dijo esto: mire, Judy, ya terminó. Yo creo que ese evento duró como una semana. Todo el mundo publicaba sobre el muchacho, ¿no? A la final ya se decidió que no le expulsaron y que iba a presentar sus exámenes. Pero él me dijo a mí: ¿sabe qué faltó ahí, Judy? Que nunca nadie entrevistó al joven para saber qué es lo que quería. Y eso es verdad. Lo recuerdo, yo me sentí chiquitica en una silla, estaba así. Me fui muy pequeña, porque él me regañó. O sea, me dijo: ¿usted nunca pensó en entrevistarlo a él? O sea, no solamente fue un error mío, fue error de todos los periodistas, porque nunca lo preguntamos. ¿Ves? Sino que el abogado, ay, él no puede hablar. O sea, claro, es un menor de edad. Sí, claro. Si le hubieran padre permitido hablar, él hubiera podido hablar. Pero nosotros tampoco nunca lo planteamos, que es lo que él me cuestionaba a mí, que como periodista no lo cuestionamos. Entonces, como periodista uno tiene que cuestionar las cosas, porque a veces nos quedamos con lo que nos dice. Yo tuve la experiencia también de que había gente que solamente hacía eso y no estaba escuchando al entrevistado. O sea, era como por cumplir, ¿no? Entonces uno tiene que escuchar lo que está diciendo el otro, ¿no? Porque uno tiene que repreguntar. Entonces, bueno, fue una época muy bonita, una época de aprendizaje, una época de malos ratos también, porque tenías que confrontar gente, que hacerle preguntas incómodas, pero tenías que hacer. Porque además de la pregunta que uno hace, el director te da otras preguntas. Y tú le tienes que hacer. Le guste al otro o no le guste, ¿no? Y uno lo que tiene que tratar es de hacer bien el trabajo. O sea, tratar de transcribir lo más claro posible lo que tú escuchaste. No manipular la información. Porque ahí no estaríamos haciendo nuestro trabajo. De verdad que fue un placer escuchar toda su trayectoria en este medio. Y cómo todo lo que conlleva estudiar esta carrera. Y de verdad que fue un honor para mí entrevistarla. Muchas gracias de verdad por compartirnos toda
su experiencia. A ti, Valeria, por darme la oportunidad de contar esto, porque uno no siempre se la mantiene hablando de esto con cualquiera, ¿no? Pero espero que esto les sirva a los estudiantes que lo van a ver como aprendizaje, pues. Es una carrera muy bonita, pero hay que saberla hacer, y seguir actualizándonos. Les reportó Valeria Pirela, estudiante de la Cátedra Introducción al Periodismo del segundo periodo 2025, de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Zulia. Se despide hasta una próxima entrega.